Hola amigos queridos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Soy Leopoldo Mendívil López y es un honor para mí participar con ustedes, ahora en forma remota debido a el coronavirus, pero espero que en la próxima FILEM en abril de 2021 nos podamos ver en vivo y en directo, en esta ocasión para hablar de Secreto Maximiliano. En esta ocasión vamos a hablar de un tema fascinante. Secreto Maximiliano es mi más reciente libro y quiero compartirlo con ustedes. Por cierto, les digo, yo soy mexiquense. Hola amigos queridos, quiero compartir con ustedes este video sobre mi libro más reciente, Secreto Maximiliano, y quiero compartírselos por una razón, porque ya se nos olvidó a todos realmente quién fue Maximiliano y por qué es importante para toda la historia. Para empezar este video, yo quiero decirles, primero, como introducción, en el mundo existen dos clases de personas, las que pegan y las que reciben los golpes, los que manipulan y los que son utilizados por otros, los que conspiran y los que son sacrificados en estas conspiraciones. Por eso es importante Maximiliano de Habsburgo, porque los neutros no son los que modificaron la historia. Los que modificaron la historia son de dos tipos, o los que dieron golpes o los que los recibieron. Y tú decidirás, después de ver este video y de leer el libro Secreto Maximiliano, qué clase de individuo quieres ser. Ojalá no quieras ser de los que dan golpes, pero al menos no de los que reciben los golpes, no de los que son sacrificados y no de los que son utilizados por otros, es decir, los que son manipulados. En esta pared, como tú ves, está también mi tatarabuelo Bernardo Reyes. Bernardo Reyes apareció en el libro de Secreto 1910, porque fue pues la Revolución Mexicana. Él murió recibiendo balas frente al Palacio Nacional, pero cuando era joven, cuando tenía 16 años, Bernardo Reyes participó en el ejército mexicano para sacar de aquí a Maximiliano, que era un emperador impuesto por Francia. Cuando arrestaron a Maximiliano, cuando lo detuvieron, lo capturaron, la espada de él la recibió el general Mariano Escobedo en compañía del general Ramón Corona, y al lado de él, en ese momento, estaba mi tatarabuelo, Bernardo Reyes. Por eso está aquí, por eso está en el libro Secreto Maximiliano, como un personaje pues bastante secundario dentro de esa historia, pues solo tenía 16 años. La historia de Maximiliano es súper importante, la verdad, para todos, para los jóvenes sobre todo. Yo te pido, y por eso este video es para ello, que ya no pienses en Maximiliano como un héroe de la historia, como todos los que pintan en los libros así, ¿no? O sea, así como un tipo pues de postal. No, eran seres humanos. Y es muy importante. Maximiliano de Habsburgo es el ejemplo perfecto de lo que te puede pasar a ti con tu vida si no tienes cuidado de todos aquellos que quieren manipularte, que quieren utilizarte o que quieren pegarte y tú quieres dejarte. Hay otra frase que yo quiero meter en este video porque, como te digo, el objetivo principal de este video es que ya no veas a Maximiliano de Habsburgo como un personaje de la historia así aburrido, sino que te des cuenta de que fue alguien como tú. La frase que te quiero decir es esta, que seguro has oído en millones de lados, que es: cuando dos elefantes se pelean, o dos monstruos, cuidado si te toca estar entre sus patas. Y bueno, de eso se trata la historia de Maximiliano de Habsburgo. O sea, Maximiliano de Habsburgo es un ejemplo de lo hoy para todos los jóvenes mexicanos, y no solo no solo de México, sino del mundo entero. Maximiliano fue un joven que estuvo atrapado entre los poderes de monstruos que estaban peleándose unos contra otros, que representaban a fuerzas mundiales, y a él simplemente le tocó estar entre sus patas. Ya verás ahorita por qué. O sea, él seguramente en su momento ha de haber dicho: ¿por qué a mí? Seguramente, bueno, es más, lo dijo. ¿Cómo lo sabemos?
Porque mira, todo eso fue documentado en libros como este. Este es el libro que escribió su secretario particular, José Luis Blasio. O también libros como este. Este libro que está aquí es básicamente la biografía, lo que escribió como diario, el que era el guardia austríaco más importante y más cercano a Maximiliano, Karl Keppenhüller. Mira, te voy a enseñar su foto. Mira, este cuate de aquí es Karl Keppenhüller, un austriaco. Y pues él fue el más cercano, cuidando las espaldas de Maximiliano de Habsburgo. De hecho, este diario es tremendo porque aquí cuenta cómo había momentos en que ellos ya sabían que ya se los iba a llevar la fregada. Pero bueno, pues él quería seguir aquí, en México, porque lo estaban presionando otros. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Mira, para que veas, esta mujer era pues de las familias ricas de aquí. Esta mujer muy, muy bella. Leonor Rivas Mercado. Y mira, él y ella anduvieron. Y es más, ella entonces era la esposa de un mexicano que era el famosísimo rey del pulque, que era Javier Torres Adalid. O sea, cornudo con mira, este hombre. Y de hecho, tuvo un hijo y que se llama Torres Adalid. O sea, hoy en día hay alguien que se llama así, Torres Adalid, en realidad es descendiente de este hombre, un austriaco. Maximiliano cuando murió aquí en México, no te imagines que porque tenía una barbota era un viejito. No, tenía 34 años. O sea, como tipo Alejandro Magno, que se murió a los 33 y ya había conquistado toda Europa. Imagínate, yo te pregunto cuántos años tienes. La mayoría de los que están viendo este video, espero que sean pues menores de 30 y tanto, de 34 años, ¿no? Pero muchos, pues de 34 o más, preguntémonos qué hemos hecho en nuestras vidas. Pero este hombre, para ese momento, estaba recibiendo 7 balas en el Cerro de las Campanas en Querétaro. ¿Cómo llegó ahí? Pues de eso se trata este video y de eso se trata este libro. Que eso no te pase a ti. Maximiliano, como tú ves, fue en realidad un joven que estuvo atrapado en una telaraña entre las patas de los tiburones de su época. Seguro tú dirás, ¿cómo? Tiburones no tienen patas. Bueno, estos sí las tenían. Y fue sacrificado. Imagínate por un momento que este es Maximiliano. Bueno, lo que él vivió fue estar en medio de un tablero donde todas las fuerzas estaban unas contra otras. Ahorita vamos a ver cuáles eran. Y todas a la mera hora lo sacrificaron a él. Le tocó estar en medio. A Maximiliano, aquí en México, y desde antes de venir aquí a México, le tocó ser el punto donde chocaron, donde se destruyeron, se confrontaron todas las fuerzas y lo destruyeron a él. ¿Por qué le pasó a él? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Lo importante es que a Maximiliano le tocó ser el chico bueno y no nació para dar los golpes, sino para recibirlos. Y no porque él fuera tonto. Maximiliano de Habsburgo fue un hombre sumamente inteligente, muy brillante. Y este video es importante sobre todo para los jóvenes, porque se trata de una cosa. Hay una frase aquí en México que dice, más vale ser cabrón que bonito. En este caso él, pues era bonito al grado que les gustaba mucho a las chicas, ¿no? Mira, aquí está Carlota, su esposa. Ya veremos quién fue Carlota y realmente no es tan buena como todos dicen, ¿eh? Es más, ella fue una de las fuerzas que actuaron contra él para manipularlo. Ahora lo vas a ver. Lo importante de esta historia es que
No siempre tienes que tomar esa disyuntiva. Más vale ser cabrón que bonito. Él, Maximiliano, es un ejemplo de qué es lo que sucede cuando alguien inteligente es manipulado por muchas, muchas fuerzas, por mucha gente, incluso malévola. Algunos no eran malévolos, simplemente eran gentes con intereses. Y ahorita te voy a decir cuáles. Pero él tomó la decisión de, a pesar de no ser un tarado, no ser un güey más malo que los que lo estaban maltratando, sino de que hasta dónde puedes llegar si decides ser bueno en un mundo de tiburones, en un mundo de malos. Y lo que le pasó es lo que está aquí, en su historia. Antes de pasar a decirte el gran enigma es por qué le pasó todo eso a él, por qué a él le tocó ser esto, el muñequito en medio del tablero del ajedrez del mundo, y donde a México le tocó también ser, como país, también un poco el peón de este ajedrez del mundo. O sea, en México no olvides que el solo hecho de que Maximiliano hubiera estado aquí como emperador, porque lo pusieron los franceses aquí, significó que aquí en México murieran 40,000 mexicanos, de personas. Todo por un ajedrez del planeta. Que de eso se trata Secreto Maximiliano. Eso nos lleva al siguiente punto, que es, ¿quiénes fueron esos tiburones? ¿Quiénes eran los tiburones que le hicieron la vida de cuadritos a Maximiliano de Habsburgo y la verdad a México? Porque fue una época de convulsión. La época en que sucedió todo esto, mira, él estaba muy tranquilamente en Miramar, que era propiedad de Italia, pues bueno, era propiedad de Austria. Ahorita vamos a todo eso. Estaba muy tranquilo en su castillo en 1863. Para 1867, o sea, 4 años después, él ya estaba con 4 disparos tirado en el Cerro de las Campanas, ¿ok? Esos 4 años fueron una convulsión, fueron un huracán, un momento en que el mundo cambió total y absolutamente. Te voy a dar un ejemplo, para que veas cómo cambió, y realmente ahí fue donde se definió cuál es el mundo que hoy vivimos. 2 grandísimos imperios dejaron de existir como tales, que eran el imperio austrohúngaro, que era donde él, pues de donde era él, los Habsburgo, la familia austrohúngara, ¿no? Los Habsburgo se fueron al hoyo. El otro imperio que se fue al hoyo fue Francia. O sea, imagínate, Francia había sido el imperio, la potencia más poderosa del mundo militarmente, desde Napoleón, y ahora estaba su sobrino, presunto sobrino, ahorita verás que no lo era, porque ya se vieron los genes de él, o sea, él fue hijo de un cornudo. Bueno, el caso es que Napoleón III tenía el ejército más poderoso del mundo. Después de todo este episodio de Maximiliano, Francia se fue al hoyo. Y ahorita verás, eso ocurrió más bien en el año de 1870. Ya verás, como todo fue parte de un mismo rollo, de una misma conflagración del mundo, donde el mundo estaba cambiando totalmente de forma. En ese momento surgieron otros 2 poderes que antes no eran realmente nada. De la nada surgieron 2 monstruos. Primer monstruo, los Estados Unidos de América. Todo por y después del problema de Maximiliano en México. Ahorita lo verás, ahí es donde tienen que ver todos los que están en esta portada. Este es Abraham Lincoln, que era presidente de Estados Unidos. Todo eso no sale en los libros de historia que hablan sobre Maximiliano, o sea, los escritos en México. Porque aquí se escribe en los libros de historia como si México fuera una especie de pecera, una burbujita, y todo lo que pasó aquí dentro. No se fijan que estábamos conectados con el mundo. O sea, era un océano, y de ahí venían nada menos que Maximiliano y esta mujer.
Ella era de Bélgica, ella venía de la familia de Inglaterra, ya lo verás. Su prima era Victoria, la reina de Inglaterra. Las fuerzas que estaban actuando sobre México eran los Estados Unidos, indirectamente Alemania. Bueno, ahorita justamente vamos a eso. La segunda gran potencia que surgió en todo este momento, de la nada a ser potencia, fue Alemania. O sea, nada más para darte un ejemplo. Cuando Maximiliano llegó aquí a México, Alemania no existía como país. O sea, habían sido 39 reinos muy divididos entre sí. Haz de cuenta, imagínate que México dejara de ser un país y se volvieran puros estados, ¿no? Ahora ya cada uno independiente, Nayarit, Colima, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, que todos fueran diferentes estados o países. Y que alguien de repente dijera, oigan, ¿cómo? Todos hablamos español, todos creemos las mismas cosas, nos gusta el tequila. Vamos a unirnos, vamos a ser otra vez un solo país. Bueno, en ese momento, en Alemania, que no existía, hubo un tipo llamado Otto von Bismarck. Que es otro de los tiburones en esta super historia. Y Otto von Bismarck, justo cuando acabó todo este episodio, digo, pasaron 2 años realmente, ya era un país alemán. La unificó. ¿Cómo la unificó? Pues precisamente la unificó después de darle en la Mother a Austria. Y adivina en parte por qué le ganó a Austria. Porque en México estaba este hombre y su hermano, que era el emperador de Austria, que es este cuate de aquí, que tiene bigotes como de morsa. Bueno, Francisco José era el emperador de Austria. Bueno, pues como él tuvo que asignar un chorro de tropas de élite para cuidar a su hermano, que aquí no le hicieran nada a los mexicanos, cosa que sí, que le hicimos, pues se le fusiló ahí en el cerro. Pobre hombre, pues se le dio la noticia, ¿el qué crees? Ya tu hermano valió gorro. Pero para entonces ya había tenido verdaderos problemas él, porque adivina qué pasó. Mientras tenía sus tropas aquí en México, tropas de élite, Alemania dijo, ahora es cuando. Otto von Bismarck dijo, vamos a invadir Austria. ¡Pum! Le invadió, se acabó el imperio austrohúngaro. Dejó de existir como tal. Había sido el imperio más rico del mundo. O sea, ellos eran los herederos de los tesoros del imperio azteca, porque acuérdate que un ancestro de estos cuates, de él, de Francisco José y de Maximiliano, había sido Carlos V, que también era Carlos I de España. Ellos son los que se quedaron con el tesoro azteca. Digo, sin juzgarlos, ¿no? Pero bueno, imagínate, después de hacer todo eso, el nuevo imperio alemán los hizo pomada. Lo que muy pocas veces ha sido analizado en la historia es que no es una casualidad que hayan surgido justo en esos años las dos grandes potencias, Alemania aplastando a Austria y por el otro lado los Estados Unidos. Estados Unidos antes era, imagínate, al principio en 1800 apenas se acababan de independizar de Inglaterra, los Estados Unidos eran como nosotros que nos independizamos de España, digamos 1810. Pues como de la nada los Estados Unidos en un rato eran un choricito pegado al océano Atlántico, pero ellos tenían un plan y empezaron a crecer, 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 al grado de que en Europa dijeron, oye, cuidado, eso es la esencia de Secreto Maximiliano, porque es lo que no sale. Aquí en México nos cuentan la historia de que llegó Maximiliano porque había unos mexicanos que querían que viniera, que estaban contra el gobierno de los liberales y decían, es que solo un extranjero nos puede gobernar. Y tú vas a ver, o sea, en este video y en este libro,
que esta historia es una payasada. No vino Maximiliano porque unos mexicanos conservadores fueron ahí a decirle, oye, ¿no quieres venir? Ellos vinieron porque ya alguien les había dicho desde Europa que se hiciera todo esto. En realidad lo que ocurría, y esto vamos a entrar a detalles más al rato, porque esto, en realidad lo que ocurrió es que en Europa estaban observando los países de Europa que justamente al otro lado del océano Atlántico estaba surgiendo un monstruo, o sea, los Estados Unidos. Imagínate, el momento clave, hay algo importante que quiero decirte. Los ingleses, ¿tú crees que ellos se quedaron tranquilos de que Estados Unidos, sus 13 colonias en América, se independizaran? Que dijeran, ya vamos a llamarnos Estados Unidos de América. ¿Tú crees que los ingleses se quedaron así nada más tranquilos? No. Para darte un ejemplo, en 1812, cuando aquí en México estaba ocurriendo la independencia, pues en 1812 los ingleses dijeron, vamos a aprovechar y es nuestra última oportunidad para volver a quedarnos con las 13 colonias, con los Estados Unidos, es decir, son de Inglaterra. Enviaron sus ejércitos y ¿sabes de dónde? Entraron por Canadá, porque Canadá era británica y lo siguió siendo hasta mucho tiempo, en cierta forma hoy. Bueno, en fin, es otro tema, la Mancomunidad Británica de Naciones. Pero el caso es que en ese momento hay una foto increíble en los Estados Unidos que es así como una vergüenza para los americanos. Como aquí la foto de cuando estaba en Palacio Nacional la bandera gringa. ¿Te acuerdas? O sea, una foto que a nosotros nos avergüenza. ¡Oh, qué terrible! Para los gringos existe una foto, una pintura, ahorita la pongo aquí, de la Casa Blanca quemándose. Porque los ingleses la quemaron, le prendieron fuego. O sea, imagínate, llegaron hasta allá los ingleses. Seguro te estás preguntando, a ver, si los ingleses en 1813 quemaron la Casa Blanca, ya se quedaron ya estaban ahí, ¿por qué no se quedaron ahí? ¿Por qué ahora por qué existen los Estados Unidos hoy? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que en Europa surgió un cuate llamado Napoleón Bonaparte, ancestro del que está aquí. Y pues los ingleses tuvieron un problema en casa, en Europa, donde ahora tenían que regresar todas sus tropas a Europa a combatir con Francia. Han de haber dicho, siempre se les hace a estos mendigos americanos, ¿no? Los gringos. Se salieron con la suya los gringos. Pero el punto clave es que Inglaterra se tuvo que aguantar, como tú ves, que los gringos se quedaran allá, independientes ya, separados totalmente de Inglaterra. Inglaterra lo veía así como con una amargura de que esos canijos que se creen, pues bueno, pero tenían problemas en Europa porque Europa estaba en guerra, unos países contra otros, como verás aquí. Pero el punto es que mientras los Estados Unidos tenían un plan. Eso fue lo que siempre fue la diferencia de Estados Unidos y México, que ellos tenían un super plan, super plan. Primero se quedaron con Florida, que era de España, se quedaron con Luisiana, que había sido de Francia, luego se fueron expandiendo así. Imagínate, ¿para qué quieren los americanos? ¿Para qué querían algo como California o Alaska? Que era de Rusia. Bueno, todo era estratégico. Alaska es el punto de acceso de América por tierra desde Asia. O sea, el famoso estrecho de Bering. Por eso lo querían. Hoy, pues afortunadamente ahí tienen petróleo. O sea, nunca les salió mal su plan, ¿eh? México al revés era de que, ¿ahora qué hacemos? Vamos a pelearnos entre nosotros. Ok. Y ahí tienes esos temas de otros videos y de otros libros. Pero el caso es que para este caso es súper importante considerar que mientras los europeos estaban en guerras entre ellos, los americanos estaban creciendo y el golpe máximo fue cuando de la noche a la mañana, adivina qué pasó, se quedaron con la mitad de México. O sea, los mexicanos tenemos todo este recuerdo traumático de que, oh Dios, los gringos nos quitaron la mitad de nuestro territorio. ¡Qué trauma! Pues los europeos, para ellos no les importaba un carambas México, pero sí les importó que de repente de la noche a la mañana
ese país del otro lado del océano, los Estados Unidos ahora eran del doble del tamaño. 1847 fue el año que marcó la alarma para Europa. Ahí viene una frase importante que no aparece en muchos libros de historia para explicar por qué vino Maximiliano. Acuérdate que en los libros de historia mexicanos dice que fue porque una comisión de conservadores fueron ahí de vendepatrias a decirle a este hombre, oye, ¿no quieres venir a gobernar México? No. Ahí te va. Lo que ocurrió está en una carta que escribió Napoleón III de Francia, que él dijo, los Estados Unidos de América están creciendo de una manera monstruosa y alarmante. Y si los europeos no hacemos nada al respecto, van a acabar quedándose con todo el continente americano y van a acabar controlando el comercio del Océano Atlántico, el comercio del Océano Pacífico con Asia, o sea, con China, con Japón, con las Filipinas, y van a acabar conquistando a Europa. Eso fue Napoleón Bonaparte antes de que estuviera aquí Maximiliano. Maximiliano está aquí porque fue elegido, porque él fue, insisto, como la criatura en un tablero de ajedrez. Lo eligieron no por otra razón, sino porque el destino puso el dedo. Y por eso es tan importante este video para mí. El compartirlo contigo, porque tenemos que saber algo en la vida, que es quién nos quiere controlar. Y no dejarnos. Fue por todo este tipo de situaciones que acabó este hombre de haber estado en castillos de Europa a venir aquí a habitar en este lugar. Un castillo mexicano. Un castillo al otro lado del mundo. El castillo de Chapultepec. Por ser un juguete de las circunstancias, en palabras de William Shakespeare, un juguete del destino. Toda esta explicación es para, primero, procesar quiénes eran todas esas fuerzas que en ese momento estaban disputándose el mundo, el poder en el mundo. Y eso es básico para entender la vida de Maximiliano, el por qué le pasó y sobre todo su muerte, que sobre su muerte hay un enigma impresionante. El 19 de junio de 1867, en Rápido, él tuvo que caminar ante 4,000 soldados mexicanos, subir el Cerro de las Campanas en Querétaro, porque lo iban a fusilar. ¿Sabías que hoy todavía hay gente que duda que él fue el que recibió los disparos ahí? Es una teoría que realmente no está en lo más mínimo probada y yo en lo particular no la comparto. Pero ¿sabías que los políticos del máximo nivel aquí en México lo dan por hecho? Lo dan por hecho que él se escapó, que lo dejaron ir, que Benito Juárez, a la mera hora, lo perdonó por ser masón, por ser hermanos masones, así no se ve por el reflejo, Benito Juárez. Bueno, aquí está Benito Juárez. Que a la mera hora, por ser hermanos masones, dijo, no, vamos a dejarlo, que se vaya. Y que en realidad fue otro, el que estaba ahí en el cerro y que ni siquiera lo mataron, sino que era un actor y que en la morgue no era el cadáver de él, que él ya estaba yéndose de regreso a Europa, sino que había otro cadáver ahí que era de Armin Freiherr. Un hombre real que sí, realmente murió como 20 días antes. Aquí están las fotos. Según esa teoría, que defienden muchos políticos aquí en México, él ya estaba yéndose a otro lugar. Y es increíble, porque en realidad hay una persona que apareció en Centroamérica y que dijo, para muchos era Maximiliano, que llegó hasta la vejez. Yo para eso, hace poco tuve la chance de platicar con el embajador de Austria en México, un gran hombre, que por cierto además es un gran artista, gran artista plástico, un hombre amante de la cultura, promotor de la cultura, para decirle, ¿habría algún inconveniente en que para salir de esta gran duda histórica se arme una comisión de mexicanos y que un brillante arqueólogo o arqueóloga, un brillante genetista mexicano, que de hecho ya ha destacado porque estudió los genes de la reina roja aquí en México, que estudie los genes del ser humano que está metido en la tumba de las tumbas reales de Austria, en Viena. Que abra esa tumba, que se le haga un análisis genético, sería realmente sencillo.
saber. Y no cuesta caro, este análisis es el mismo que tú te harías si vas ahorita a un laboratorio a hacerte el análisis. Pues no sale muy caro, la verdad. Para ver si este hombre realmente es el que está enterrado en esa cripta. Muchos de los que dicen que él a la mera hora se escapó, pues lo que dicen es la frase de la mamá de él, ¿no? Que cuando recibió el cadáver, que estuvo aquí meses, cuando lo recibió dijo, este no es mi hijo. Pero para el caso hay algo que hay que saber, que es que el cadáver estuvo aquí en México mucho tiempo y le metieron mano. ¿Por qué? Porque hubo un doctor al que se le asignó que fuera el que hiciera la autopsia, que era pues Vicente Licea. Y ese cuate, imagínate, qué clase de doctor. Era un ginecólogo y él básicamente le sacó todo. O sea, él primero hizo por sus pistolas, sin conocimiento por parte de la autoridad. Él dijo que las mujeres de Querétaro estaban ansiosas de tener pedazos de Maximiliano y estaban dispuestas a pagarle a él las que le dieran los ojos de este hombre, los ojos azules de Maximiliano, otros que le dieran ya sabes qué parte. Y había muchas que simplemente querían, le dieron trapos para que los mojara en la sangre de este cuate y se los vendiera. Y él había dicho que ya juntó, les presumía a él, al teniente Manuel Palacios, que le dijo, yo ya tengo como 2 millones de pago por las partes que ya prevendí de Maximiliano, imagínate. Cuando el presidente Benito Juárez se enteró de todo esto, condenó a 2 años de bote, de cárcel, a Vicente Licea, pero para el caso ya le habían sacado partes tremendas al cuerpo de Maximiliano. Los ojos que se le pusieron al cadáver habían salido de una estatua de una santita, de ahí, en una de las iglesias, Santa Úrsula, imagínate. Entonces, esto es para decirte que cuando la mamá de Maximiliano recibió el cadáver, pues por eso dijo, este no es mi hijo, pues ya realmente él era, haz de cuenta, un Frankenstein construido por un doctor llamado Vicente Licea, que básicamente, en vez de agregarle partes, se las había quitado. Todo esto es porque, como digo, es primero, cuando analizas la vida de alguien como Maximiliano de Habsburgo, que básicamente era un príncipe en Europa, vino aquí diciendo, ok, voy a ser el emperador en un país remoto, lejano, llamado México, y que aquí se le acabara fusilando, muriendo de esa manera. No lo puedes explicar a menos que primero sepas cuál es la selva de los tiburones con los que él se enfrentó y que lo estaban controlando. Uno de ellos era esta mujer que aquí la ves con cara de santita y que para muchos mexicanos es una santidad. O sea, muchos piensan en Carlota como, oh Dios, ella era poco menos que la Virgen de Guadalupe. No había ninguna semejanza, ¿eh? Ninguna, aunque ella básicamente utilizó bastante la imagen de la Virgen, sabiendo que en México tiene esa proclividad, de que alguien que se ponga una manta con estrellas y que haga poses como la Virgen, la van a idolatrar, al grado que le compusieron unas canciones, que una de ellas era Mamá Carlota. O sea, mucha gente dice, sí, quiero que vengan aquí a decirme qué hacer y a esclavizarme. Ella era hija del rey de Bélgica, y este era uno de los tiburones. Ahorita vamos a hablar de él. Era mi tocayo Leopoldo I. Solo para darte un ejemplo, su hijo, o sea, el hermano de ella, era un tiburón tan tremendo, de tal calibre, que cuando le tocó ser rey de Bélgica, él dijo, sí, yo quiero tener colonias en el mundo. Bueno, su papá había querido tener una colonia mucho tiempo antes de que Maximiliano siquiera viniera aquí. Adivina cuál estaba en la lista de las colonias que quería el papá. México, con otras como Samoa, etc. Era la época en que todo el mundo estaba armando su imperio colonial para ser como España o como Inglaterra, que tenían colonias. El tercer punto que es importantísimo conocer y saber en esta selva de los tiburones con los que se tuvo que enfrentar y lidiar Maximiliano de Habsburgo y que últimamente lo llevaron
al Cerro de las Campanas para recibir balazos, es la guerra civil de los Estados Unidos. Y yo te quiero decir algo. Estoy seguro que tú, igual que yo, cuando nos enseñaron historia, nos dijeron, oh, mira, por una parte aquí en México existió el imperio de Maximiliano de Habsburgo, que venía por parte de Francia, y por otra parte nos dicen, ah, la guerra civil de Estados Unidos, como si no tuvieran nada que ver. Ok, ahí te voy con una noticia. Tienen todo que ver. Y son dos monstruos que a este hombre le hicieron la vida de cuadros. Te voy a decir en súper fácil y rápido. La guerra civil de Estados Unidos nos enseñaron que era porque en Estados Unidos los del sur tenían esclavos negros, ¿no? Que habían traído de África y que pues, eran unos terribles y los explotaban para producir el algodón en las plantaciones, ¿no? Lo cual era verdad. Eso era una desgracia de la humanidad, ¿no? Y que en la historia nos dicen que en el norte acababa de ganar las elecciones en 1960 este cuate de aquí, Abraham Lincoln, y que él, cosa muy buena de él, esto es verdad, ¿no? Que él dijo, eso está mal, la esclavitud, hay que eliminar eso, hay que quitarlo. Bueno, nos dicen que fue eso lo que detonó la guerra civil de Estados Unidos. Yo te pregunto hoy a ti, ¿tú lo crees? Ahora sí, prepárate para lo que es la realidad. La guerra civil de Estados Unidos también se libró y se inició en Europa. Acuérdate que habíamos platicado ahorita que los ingleses no querían dejarse y que todavía en 1813 hicieron su luchita, su última luchita, por quedarse con las 13 colonias, antes de que crecieran y se independizaran. Porque los gringos, cuando se independizaron, no era como los mexicanos que dijimos, ay, vamos a ser independientes y se acabó. No, para los gringos era como cuando surgió Alemania, que es, vamos a ser la potencia del mundo, a expandernos, lo cual hicieron y hoy pues son nuestros vecinos del norte, ¿no? O sea, todo el plan de ellos se logró. Bueno, ¿tú crees que los ingleses no lo habían imaginado, supuesto que eso iba a suceder? Ya veíamos hace un rato que Napoleón de Francia, que era amigo de los ingleses, de hecho los ingleses lo pusieron a él en Francia, él dijo, hay que parar a los Estados Unidos. Bueno, entonces ahí tú ves, cuando ganó Abraham Lincoln, en realidad estaba ocurriendo un conflicto en Europa donde los británicos y los franceses metieron mano para que todos los estados del sur de los Estados Unidos se separaran. Era también la última oportunidad de darles en la mother. O sea, seguramente muchos de los que están viendo este video van a decir, oye, eso es una teoría de conspiración. Los británicos, ¿qué tuvieron que ver con la guerra civil de Estados Unidos? Bueno, te voy a decir algo. Es algo importante porque, de hecho, si tú le preguntas a un gringo promedio, oye, ¿tú sabías que los ingleses y los franceses metieron mano para que hubiera una guerra civil aquí en Estados Unidos? Seguramente la mayoría van a decir, what? That's wrong, that's a lie. O sea, es una mentira. ¿Por qué? Porque a ellos se les enseñó toda la teoría de lo del el algodón y los negros y de Lincoln, de que hay que liberarlos. Bueno, por una razón. ¿Tú crees que ahorita a alguien le importa o le interesa en Estados Unidos decirle esa historia negra sobre Inglaterra a un ciudadano americano cuando está en la escuela, un niño? Pues no, por una sola razón. Desde hace 100 años, los Estados Unidos y los ingleses son los mejores aliados en el mundo. O sea, ¿para qué le dices a un niño algo así? ¿No? Se borra. Para eso son los libros de historia oficial en cualquier país, incluyendo y especialmente a los Estados Unidos. Ellos son los primeros que manejan a su propia población como si fueran unos imbéciles. Si tú, mi querido amigo, estás pensando, oye, ahora sí, esto es una fantasía, una teoría de conspiración, eso de que la guerra civil de Estados Unidos en realidad fue porque Inglaterra y Francia estaban queriendo darle en la torre a la nueva poderío que estaba surgiendo aquí en América, los Estados Unidos. Bueno, ahí te va, ahí te va. Si fuera falso, entonces dime por qué cuando por fin los Estados Unidos del norte, donde en Washington este era la cabeza, cuando lograron por fin poner en orden a los del sur y que se acabara su rebelión, ahorita te cuento el truco cómo le hicieron, ¿eh? Este sí, ni te lo imaginas, cómo los del norte se salieron con la suya. Fue porque les metieron un gol en Irlanda. Ahorita vamos con eso. Así se juegan las relaciones internacionales realmente. Bueno, pues
¿Por qué? Entonces yo te pregunto, ¿cómo es posible que el gobierno de él, específicamente su secretario de Estado, o sea, de Relaciones Exteriores, que era William Seward, como quieras pronunciarlo, porque él inmediatamente estableció una queja internacional contra Inglaterra, demandándolos y exigiéndoles una indemnización que ahí te va, prepárate. Esto no es teoría de conspiración, búscalo en los archivos oficiales de los Estados Unidos. Fue una demanda internacional en donde Estados Unidos demandó a Inglaterra por intervenir para provocar e impulsar la rebelión de los Estados del Sur y su separación respecto a la Unión Americana, cobrándole a Inglaterra como indemnización 2 millones de dólares y además todo Canadá. O sea, entonces se te sigue haciendo ahorita una teoría de conspiración, la verdad yo te apostaría dinero. Y me encantaría porque me caía bastante bien. Pero yo te lo voy a decir rápido. ¿Cómo fue que a la mera hora no tuvieran que pagar eso los ingleses? ¿Cómo se las arreglaron? Para ese momento los ingleses ya estaban con la cola entre las patas, ¿eh? Dijeron, otra vez se salieron con la suya los Estados Unidos, los gringos. ¡Qué suerte tienen! Pero estaban con la cola entre las patas y diciendo, ahora, ¿cómo le hacemos? Nos están cobrando 2 millones de dólares y aparte quedarse con Canadá. Y a la mera hora, ¿cómo crees que se negoció? Solamente, en vez de darles 2 millones de pesos y Canadá, de 2 millones de dólares y Canadá, los ingleses solo dieron 15,000 dólares. ¡Qué buena negociación! ¿Cómo crees que lo lograron? ¿Porque son súper listos? No, era porque ahora estaba surgiendo un nuevo enemigo, Alemania. Alemania en Europa estaba creciendo tanto como en América los Estados Unidos, ¿no? Mira, aquí tengo un globo terráqueo que es de mi amado hijo. Bueno, aquí está muy fácil, o sea, bueno, en fin. El caso es lo más increíble de toda esta historia es que Maximiliano tuvo que ver con todo esto. Te voy a decir ahorita una información que seguramente nunca has sabido y ni te la imaginas. Y yo te lo voy a confesar, yo tampoco lo sabía hace algunos meses, porque esto no está en los libros de historia. Mira, vamos a empezar por el final. ¿Te puedes imaginar que en un lugar de México, cerca de Córdoba, Veracruz, los estados del sur estaban construyendo una colonia de esclavos aquí en México, y que de hecho tenía también subcolonias en Tampico, en Monterrey, y que todo estaba auspiciado por Maximiliano de Habsburgo? ¿Sabías que las armas o sea, para ya que aceptas que es un hecho, que los estados del sur de Estados Unidos no se rebelaron nada más por sus pistolas, y no nada más por lo de la esclavitud? En realidad, ahí te va, pasemos a la realidad. Está documentado en muchos textos de los anales de la historia, y yo los clavé aquí en Secreto Maximiliano, la documentación de cómo los franceses y los británicos metían las armas para los estados del sur de los Estados Unidos para que se separaran de Estados Unidos. ¿Y quién crees que era el traficante? Este hombre. Así como lo ves de bonachón, él estaba de parte de los del sur. Mira, y es más, esto, y los apoyó para que, fíjate, los del sur estaban construyendo aquí en México, los esclavistas estaban construyendo aquí en México esa colonia, en Veracruz, y se iba a llamar Nueva Virginia. Nueva Virginia o Ciudad Carlota, o sea, querían quedar bien con ella. Y ella también estaba de parte de ellos. ¿Tú crees que les importaba que eran esclavistas? Bueno, Maximiliano había dicho que estaba terminantemente prohibida la esclavitud en México. Sin embargo, él le dio instrucciones a uno de estos cuates que venían del norte, que venían de los estados sureños rebeldes, los esclavistas, que se llamaba Matthew Fontaine Maury. Es importantísimo. Ese cuate fue el que construyó uno de los submarinos, de los primeros submarinos de la historia para los estados confederados del sur de Estados Unidos. Porque gran parte de la guerra entre los estados del sur de Estados Unidos y los del norte fue en el Océano Atlántico, una guerra marítima. O sea, tropas de Lincoln estaban realmente, era una flota marítima contra los estados del sur que tenían barcos y tenían este submarino diseñado por Matthew Fontaine Maury. Adivina qué más estaba construyendo Matthew Fontaine Maury. Él estaba aquí aliado con Maximiliano de Habsburgo y construyendo la ciudad de Ciudad Carlota o Nueva Virginia. Y Maximiliano, fíjate,
lo nombró a él secretario de Población y le dijo, Maximiliano, así como lo ves, y yo lo aprecio, fue un gran hombre, pero fíjate lo que escribió, esa historia. Le dijo a Mauri, usted encárguese de que haya más personas de Alemania y de Europa en general, aquí en América, necesitamos blanquear la población. Blanquear la población. Atentamente, Maximiliano de Habsburgo. Cuando los estados del norte de Estados Unidos por fin lograron vencer a los rebeldes del sur que querían crear su propio país, y ojo, esto es importante, no creas que solo querían quedarse con sus 14 estados, que eran Texas, Virginia, Alabama, etcétera, ¿no? Kentucky. No, ellos querían, su plan era también quedarse con pedazos de México, de los estados del norte. Averigua, por favor, algo que se llama el plan del Círculo Dorado. Eso es algo muy importante en Secreto Maximiliano porque involucraron a Maximiliano. Los estados del sur era todo un proyecto que realmente estaban apoyados, como te decía, desde Inglaterra y Francia. En su intento de darles en la madre a los gringos. Pero los gringos, pues siempre se decidieron a ser listos, no dejarse. Te repito, en la vida hay o los que quieren pegar o los que reciben los golpes. Pero también están los que no se dejan. Los gringos siempre dijeron, vamos a ser más listos. No hay que dejar que nos den en la madre. Vamos a ser más listos. Cosa que realmente hay que copiarles los mexicanos. Tenemos que ser más listos. Estos libros son sobre cómo es la estrategia de guerra entre las naciones. Por eso aquí está, por ejemplo, Secreto 1929, también de un servidor, cómo fue la crisis financiera global de 1929 y cómo fue realmente una élite la que estuvo involucrada en todo esto. O también Secreto 1910 y otros, Secreto Vaticano, todos son de lo mismo. El caso es este. Cuando los Estados Unidos del Norte ganaron, lo primero que hicieron fueron dos cosas. Bueno, antes hay una cosa más. Todos los generales que eran del sur, que habían perdido, que por cierto aquí es algo importante, ellos se salieron con la suya porque los Estados Unidos tienen algo, que ellos nunca se dejan. Ellos saben que tienes que ser más listo. Como te decía al principio, en este mundo hay de dos, los que pegan y los que reciben los golpes, como fue el caso de Maximiliano. Pero también están los que no se quieren dejar. Y esto es algo que los mexicanos tenemos que aprenderles a los Estados Unidos. Ellos siempre se han salido con la suya. Cada vez que les meten una bomba, cada vez que les quieren dar en la torre, ellos dicen, a mí no me vas a hacer eso, no me voy a dejar. Los mexicanos vamos a aprender a hacer eso. Para eso son todos estos libros. Por ejemplo, Secreto 1929, también de un servidor, sobre cómo fue la crisis financiera global, fue accidente. O Secreto 1910, sobre la Revolución Mexicana, quién la financió y desde dónde. O también Secreto Vaticano. Lo que te quiero decir es que fue una jugada magistral la que hizo Abraham Lincoln para que no se salieran con la suya sus enemigos de Europa. O sea, les metió este golpe en Irlanda, en el patio trasero a los ingleses. Fue como si le hubieras dado un golpe por detrás al que te está rompiendo la crisma. Bueno, pues básicamente esa fue una jugada magistral. Los estados del norte ganaron. El caso es que los estados del sur, los generales de los estados del sur ahora estaban aterrorizados porque los iban a fusilar los del norte por traición, por traidores. Adivina dónde se escaparon. A México. Él les dio posada. Les abrió las puertas de México y los nombró a muchos secretarios. Como te decía, a Mauri lo hizo secretario de Población. ¿Tú crees que eso no encanijó a los Estados Unidos del Norte, a Lincoln? Ahí fue donde se planeó la contravenganza. Y ahí es donde entraron a la historia personajes como Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada y Carlota. Todo eso y cómo fue la confrontación final, eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte de esta plática, de este video. Y es el tema básico de Secreto Maximiliano. A mí me interesa mucho saber tu opinión. Te agradezco por esta oportunidad. Soy Leopoldo Mendívil López, estoy a tus órdenes y te deseo que pases muy bien, lo mejor posible, esta cuarentena. Acuérdate, leer te hace poderoso, leer te hace grande y va a hacer grande a México. Que todo el mundo sepa cómo se hace esto, que México sepa cómo se hace esto y vamos a ser poderosos. Amigos queridos de la Universidad Autónoma del Estado de México, es un privilegio para mí poder estar con ustedes y lástima que ahora sea así, como platicábamos al principio,
en forma remota. Yo quiero estar con ustedes, estoy a sus órdenes y espero con todo mi corazón estar en la FILEM del año 2021 presencialmente y que ustedes